Mi nombre es Giancarlos Castillo Zapana y en esta ocasión voy a exponer sobre el examen de mecánica de suelos sobre las preguntas. Pregunta 1. ¿Por qué es importante el estudio de mecánica de suelos? ¿Cómo aplicamos estos conocimientos para la selección de ese material, los suelos, así como todos los conocimientos técnicos en los diversos proyectos de ingeniería civil? Para empezar, un estudio de mecánica de suelos es muy importante porque aparte lo dice en la norma, es 050, y debemos conocer su principal propiedad, que es la capacidad portante, ya que si no calculamos bien esto, nos va a repercutir en los daños por asentamiento diferencial o por corte en nuestra obra. Aparte que el estudio de mecánica de suelos nos determina qué tipo de cimentación vamos a usar y a qué profundidad, que a través de calicatas vamos a conocer todo lo que son los estratos y así llegar al terreno más firme que tenemos que llegar, ¿no? Para tener un buen suelo. Aparte, ¿cómo lo usamos? El suelo podemos usarlo como material de relleno para hacer nivel en el terreno topográfico, o también podemos usarlo como material de fuerzas, ¿no? Como que va a soportar fuerzas, como es el revestimiento de un túnel. Hoy utilizamos el suelo como proyector de cargas. También podemos usarlo como material estructural, ya sea como usarlo como terraplenes en forma de talud y dándole su ángulo y compactándolo bien. También podemos usarlo como material de construcción, ya sea haciendo sus análisis tanto granulométrico y los ensayos de humedad, absorción. Como dijimos, esto podemos usarlo en el diseño de mezclas. Aparte, también podemos utilizarlo como que soporte las cargas, ¿no? En el caso de las estructuras, lo usamos como cimentación al suelo, porque va a soportar toda la carga que va a venir de la estructura hasta llegar al suelo. Ahora pasamos con la pregunta número 2. ¿Cuál es la diferencia entre un ITS y un MS? ¿Cuándo estamos en la obligación de realizar cada uno de ellos? ¿Qué más nos indica el RNE en la norma E050 sobre la mecánica de suelos que debemos considerar como ingenieros civiles? Un ITS se realiza cuando vamos a hacer una obra pequeña, se puede decir en una casa, una vivienda familiar no mayor a 3 pisos y que la planta del primer piso no sea mayor en 500 metros cuadrados de techado. Aparte, que no tenga sótano ni que tenga platea. Y es muy importante porque se realizan todos los ensayos como un estudio de mecánica de suelos, pero en menor magnitud. En cambio, un estudio de mecánica de suelos es si es que vamos a construir un edificio de mayor a 3 pisos, ya sea de 5, de 8, de 10 pisos, unos estadios, porque ahí va a haber vidas humanas, eso va a repercutir, ¿no? Es dañino si se cae la obra, por eso es un estudio de mecánica de suelos ya que es muy riguroso. También en centrales hidroeléctricas o en hospitales que van a beneficiar a la población. En el caso de plantas nucleares, porque su colapso va a aniquilar también vidas humanas. También en colegios, en centros recreacionales como Plaza B, se puede decir, en esa edificación, o qué sé yo, moles, etcétera, estadios. Eso es muy importante porque van a perder vidas humanas y se van a perder cantidad de dinero en esa inversión. ¿Qué nos dice la norma de 050? De que para empezar un estudio de mecánica de suelos no debe hacerlo cualquier persona, debe hacerlo un técnico calificado, capacitado, o bien un ingeniero que haya estudiado toda la regla y toda la norma. Aparte, para firmar el expediente o el informe de mecánica de suelos, el ingeniero va a ser responsable. Él habrá estudiado y tiene que ver que todo esté en regla. O sea, no puede firmarlo cualquier persona, no puede decir el ingeniero, ya, está bien, tú fírmamelo porque yo no tengo tiempo. No, eso no puede hacerlo. Aparte de que el dueño, el que nos manda a construir, debe darnos todas las facilidades sobre el historial del terreno, tales como el título de propiedad, o si es que ese terreno o el suelo fue anteriormente zona arqueológica, o zona de desechos tóxicos, o zona de relaves, o basurero. Debemos estudiar eso y ya hacer nuestro estudio de mecánica de suelos. Aparte, debemos tener muy en cuenta de que si hacemos un estudio de mecánica de suelos para un lugar en específico, no podemos usar ese informe o ese estudio para otro terreno, no importa si está al costado o en otro lugar, no podemos duplicarlo, no podemos hacer eso porque está en las normas. La norma E050 nos dice los requisitos mínimos y cuáles son los parámetros que debemos regirnos para un estudio de mecánica de suelos o un ITS. Ahora pasamos a resolución de ejercicios. Y vamos de frente al cálculo con su resolución. Para empezar, pide lo que es el porcentaje de humedad de la muestra. Sabemos que el porcentaje de humedad es el peso del agua sobre el peso del sólido, lo cual obtenemos que es 120 por la diferencia restamos el peso húmedo menos el peso seco o el peso del sólido y nos sale 120. Tendríamos 120 dividido entre el peso del sólido, y el peso del sólido o peso seco es 617. Dividimos y obtenemos la respuesta. Ahora, en lo que te pide la relación de vacíos, esta es la fórmula, que es volumen de vacíos sobre volumen del sólido, pero nosotros no tenemos lo que es el volumen de vacíos, pero tenemos que nos da la densidad relativa, que es igual al peso específico.
Peso específico es igual al peso del sólido sobre volumen del sólido o volumen seco. Simplemente relacionamos las fórmulas y obtenemos esta fórmula. Esta sí conocemos. Tenemos lo que es el peso seco y la densidad relativa. La densidad relativa vale 2.63 y el peso seco vale 617. Simplemente dividimos y obtenemos lo que es el volumen del sólido. Pero nosotros queremos volumen de vacíos. Al volumen de la muestra le restamos el volumen del sólido y así obtenemos el volumen de vacíos. Y ahora sí, simplemente reemplazar en la fórmula y tenemos lo que es la relación de vacíos. Ahora, para hallar la porosidad, simplemente es el volumen de vacíos entre el volumen total por 100%. Eso ya lo calculamos, una simple división aritmética y obtenemos la respuesta. Ahora, el grado de saturación. Sabemos que el grado de saturación es volumen del agua sobre volumen de vacíos. El volumen del agua es 120 gramos, pero por densidad simplemente es lo mismo, ¿no? Por 1. Y serían mililitros, perdón. Y el volumen de vacíos, como ya lo calculamos anteriormente, está aquí, vale 185.4 centímetros cúbicos. Dividimos y obtenemos nuestro grado de saturación, ¿no? Que es 64.72. Pasamos a lo que es el peso de volumen unitario húmedo. Simplemente es dividir el peso saturado, o sea, con agua, entre el volumen total. El peso con agua que nos da es 737. Aquí está como dato, el peso húmedo es 737 entre el volumen total, que es 420 centímetros cúbicos. Dividimos y obtenemos la respuesta. Ahora, para el peso volumétrico, pero seco, simplemente usamos el peso seco, que es el peso del sólido, es 617. Y lo dividimos entre volumen y obtenemos la respuesta nuevamente. Ahora pasamos a lo que es la resolución, pero a través de clasificación de suelos por Zuckis por Ashton. Tenemos el problema 4 primero para el primer caso. Nos fijamos que el porcentaje que pasa por la malla 200 es 45%, por ende sería un suelo fino, va a estar ubicado en esa porción de la tabla. Luego nos damos cuenta si en el límite líquido, ¿no? ¿Cuánto es el límite líquido? Aquí es 56, o sea que va a estar en mi máximo 40, no, entonces va a ser en la columna A5 o en la columna A7. Luego nos fijamos en lo que es el índice de plasticidad. Por diferencia obtenemos que es 38. Como nos quedaban sobre estas dos columnas, 10 máximo, 11 mínimo, y nos quedamos con lo que va de la columna A7. Pero aquí tenemos A7.5 y A7.6. Aquí tenemos como dato que el límite plástico, si es mayor o igual a 30, entonces es un A7.6, pero si es menor sería un A7.5. Aquí el límite plástico es 18, es menor que 30, entonces sería un suelo en la calificación A7.5, sería A7.5, pero nos falta el índice de grupo. Simplemente por reemplazar esta fórmula ya obtenemos que el porcentaje que pasa al medio 200 es 45, el límite líquido es 56 y el índice de plasticidad es 38. Reemplazamos, nos sale 11.2, redondeando sería a 11, y esta sería nuestra respuesta, ¿no? El suelo clasificado en A7.5, índice de grupo 11, serían suelos arcillosos. Ahora, por el método Zucks, simplemente hacemos lo mismo, ¿no? Pero como pasa 45%, sería un agregado grueso. Y el índice de plasticidad sería 38. Y con el 38 hacemos lo que es en nuestra carta de plasticidad. Intersecamos simplemente índice de plasticidad 38, perdón, aquí es más abajo. 38 y nos sale que el límite líquido es 56. Sería por aquí. Ya está. Igual nos da que sería una arcilla de alta plasticidad, un CH. Y aquí también junto con la tabla comparativa lo comparamos, ¿no? Un A7.5 poco probable, sí, puede ser una grava arcillosa o una arena arcillosa, pero nos damos cuenta, el 95% pasa por la malla número 10, o sea que el menos del 5% es retenida y mucho menos de eso está retenida en la malla número 4. Por ende, por deducción, sabemos que es una arena, ¿no? Sería una arena. Y pasamos a la tabla, ¿no? Como es un mayor porcentaje de finos, claro, cumple, pasa por la tabla de plasticidad. Tenemos que es un suelo, una arena arcillosa, y como dedujimos por el porcentaje que pasa a la malla número 10, sería menor a 15% lo que es el contenido de grava. Entonces sería, por respuesta, por deducción, una arena arcillosa, sin grava, ¿no? Pasamos al ejercicio número 2, el caso número 2. El porcentaje que pasa por la malla número 200 es 30%, o sea, sería un suelo grueso. Y va a estar ubicado en esta porción de la tabla. Luego nos vamos a lo que es el límite líquido. El límite líquido aquí es 35, perdón. Entonces sería máximo 40, mínimo, estaría dentro del A24 y el A26. Luego nos dirigimos que es el índice de plasticidad. Por diferencia, aquí es 25, o sea que es mínimo 11. Y ya tenemos lo que es el A26, sería nuestra cuestión de suelos. Pero
el índice de grupo, como es un caso especial, solo usamos una porción de la fórmula. Reemplazando, aquí tenemos que nos sale 2.25 redondeando a 2. Por lo tanto, nuestra respuesta sería un suelo clasificado en A26 de índice de grupo 2, gravas, arenas limosas y arcillosas. Pero por el método SUX sería que, como pasa el 30% de la malla número 200, sería un agregado grueso. Por diferencia obtenemos el índice de plasticidad. Entonces, el índice de plasticidad nos da que es un CL, o sea, una arcilla de baja plasticidad. Lo contrastamos con lo que es la tabla comparativa de la clasificación AASHTO y clasificación SUX, y sí, cumple. Ya, pero no podemos decidir si es una arena o una grava aún. En realidad sí podemos, porque como pasa el 10, en la malla número 10 solo el 83%, por deducción tenemos de que sería más propenso a ser una arena. Entonces, si es una arena, más del 12% de finos, claro. Luego, por la tabla de plasticidad tenemos que es un CL o un CH, o obtenemos que es un CL, o sea, una arcilla de baja plasticidad. Y luego sería una arena arcillosa. Pero aquí está el detalle, ¿no? Si es que tiene contenidos de grava o si no tiene contenidos de grava. Como ya dijimos, el porcentaje que pasa es 83%, o sea que menor a eso, un 17% está retenido entre la malla número 10 y las mallas inferiores. Yo no podría decir con exactitud si es que este suelo tiene contenido de grava o si no tiene, pero con probabilidades, por reducción, un 17% es poco probable que más del 15% se quede en la malla número 4 y poco porcentaje pase, ¿no? Yo me inclinaría por lo que sería una arena arcillosa sin contenido de grava, o sea que su contenido de gravas es inferior, no pasa el 15%. Me inclino a eso, aunque es incierto, ¿no?, de deducirlo en este caso. Pasamos al ejercicio número 3. El porcentaje de mallas que pasa es 45%, como vemos aquí. Entonces sería lo que es un suelo fino, ¿no? Está ubicado en esta parte de la tabla. Nos vamos a lo que es el límite líquido. El límite líquido aquí es 48. Vamos a esta progresión y que es mínimo, ¿qué es mínimo? Es 41 mínimo, ya. Nos queda el A5 o el A7. Luego nos dirigimos a lo que es el índice de practicidad. Aquí por diferencia obtenemos que es 28. Luego 10 máximo, 11 mínimo. Y ya tenemos nuestra respuesta, sería un A7. Pero otra vuelta, estamos aquí. Nos vamos a lo que es el límite plástico. Aquí es 20, es inferior a 30, así que estaría ubicado dentro de la clasificación A75. Y aquí está, A75. Ahora nos falta el índice de grupo. Simplemente reemplazamos todo esto, esta fórmula. Ya sabemos que 45 es el porcentaje que pasa, el límite líquido es 48 y el índice de practicidad es 28. Operamos y nos sale 7.8. Por redondeando nos sale 8. O sea que la respuesta sería un suelo clasificado en A75, índice de grupo 8, suelos arcillosos por el método AASHTO. Ahora, por el método SUX, nos saldría de que como pasa 45%, entonces más del 50% es retenido. Entonces sería un agregado grueso. Por diferencia obtenemos que el índice de practicidad es 28. Simplemente intercalamos en la carta de plasticidad y nos sale que es un CL, o sea, una arcilla de baja plasticidad. Lo contrastamos con lo que es con la tabla comparativa. A75 sí, puede ser una grava arcillosa o un suelo arcilloso, pero nuevamente vamos aquí, en la malla número 10 pasa un 85%, o sea que un 15% va a estar retenido desde la malla número 10 hasta mallas inferiores. Por lo tanto, es muy poco probable que todo ese 15% quede retenido en la malla número 4, ¿no? Por lo tanto, por deducción, yo diría de que sería una arena arcillosa, pero sin contenido de grava, por deducción y por probabilidades, ¿no? Porque es un poco, poco probable que un 15% quede totalmente retenido en la malla número 4. Puede ser que sí, pero más me inclino a lo que es esta deducción. El 12% de finos pasa a la malla número 200, claro. Por toda la plasticidad tenemos de que es un CL, o sea que sí cumple una arcilla de baja plasticidad. Entonces sería, como vemos aquí, una arena arcillosa. Y como dijimos, no creo que todo el 15% se quede en la malla número 4, así que yo deduzco que es un clayette sand, o sea, sería una arena arcillosa. Eso sería todo y muchas gracias.